Bienvenidos a su Simi Noticiario Semanal, el programa que le pone al tanto de lo más destacado de la semana en temas de ayuda social. Qué placer estar aquí con ustedes. Bienvenidos al Simi Noticiario Semanal, emisión informativa de la Simi Barra de programas con sentido social de farmacias similares que transmitimos para que usted se quede con este grato sabor de las buenas nuevas que el Dr. Simi realiza semana a semana. Este día me gustaría comenzar el programa preguntándole, ¿alguna vez se imaginó una colaboración entre el Dr. Simi y Blink 182? Pues ya es una realidad. Farmacias similares ya venden los productos de la marca Barker Wellness, propiedad del baterista de la banda, Travis Barker. Ándele, ahora sí lo sorprendimos. La marca ofrece productos veganos como suplementos, cremas y opciones terapéuticas enfocadas en el bienestar y el cuidado personal. Van a estar disponibles en las más de 10,000 sucursales de farmacias similares en todo el país. Y con la emoción que genera esta colaboración, vámonos directo con el siguiente reportaje. En México, solo existen 5,000 ejemplares del chiviscoyo, también conocido como codorniz coluda veracruzana. Pese a ser una especie huidiza y difícil de avistar en el bosque de niebla de la Sierra Madre Oriental, está en peligro de extinción. Así que visitamos la zona montañosa de Jalapa, Veracruz, para conocer de cerca su hábitat y escuchar a quienes lo protegen. Los especialistas de la Asociación Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable, Sendas. El chiviscoyo es un ave, es una gallina de monte a la que no se le ha visto mucho por la zona. De repente lo encuentran los habitantes, pero en términos de monitoreo biológico no ha sido posible tener muchos registros de ella. Esta ave, que solo habita en nuestro país, es víctima de la cacería. El chiviscoyo es una especie de codorniz y la codorniz se come. Entonces, pues la gente de campo también come lo que se le llama carne de monte, ¿no? Lo más alarmante, su hogar, el bosque de niebla, también conocido como bosque mesófilo de montaña, está desapareciendo. Naturalmente el bosque de niebla ocupaba el 1% de México, ¿sí? Pero hoy en día, debido a la presencia de las acciones humanas, ha sido destruido el 90% de ese 1%, ¿sí? Entonces nada más nos queda el 10% del 1% original. Además de su belleza, estos bosques son refugio de innumerables especies, con una biodiversidad incluso mayor que la de las selvas tropicales. Sin embargo, este ecosistema es uno de los más amenazados de México, aunque también es vital para la infiltración y producción de agua. 40% del agua que utiliza diariamente el ciudadano jalapeño viene de esta zona, de la subcuenca del río Pixquiaca. La contaminación de este hábitat impacta directamente en la zona marina de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. La línea de costa es un lugar muy vulnerable y muy importante porque es donde se junta la tierra con el mar. Entonces, todo lo que sucede en el mar impacta en la costa y todo lo que sucede en la montaña impacta en el mar. Entonces, siempre para Sendas ha sido importante el enfoque de cuenca porque lo que sucede en la montaña, toda la contaminación se viene arrastrando por los ríos, se viene bajando todos los sedimentos cuando hay deforestación y viene a parar en nuestras costas, en nuestros mares y en los arrecifes. Por este motivo, la Simicarrera Veracruz se traza una meta ambiciosa y ya actúa para evitar que desaparezca el bosque de niebla y los corales. Recuerda, todo lo recaudado por las inscripciones será donado por farmacias similares, que duplicará la cantidad destinada a Sendas AC, que desde hace 27 años impulsa la conservación ambiental. Siempre con una misión y un objetivo de promover el cuidado de la naturaleza y el mejoramiento de las condiciones de vida o los medios de vida de las comunidades que viven en los sitios que trabajamos. Los recursos se emplearán en la protección del bosque de niebla, hábitat del chiviscoyo,
impulsando la reforestación de más de 10,000 plantas en 10 hectáreas y monitoreando la calidad del agua de los ríos. Se colocarán cámaras trampa y grabadoras para monitorear el comportamiento del chiviscoyo. Queremos tener varios sitios de muestreo con brigadas comunitarias para poder determinar pues cómo está viviendo en este hábitat, cómo está su población y demás características. Asimismo, se apoyará la conservación de las zonas coralinas rocosas del Faro de Zapotitlán y Banco Viejo, con monitoreo para impulsar su recuperación. Es muy importante tener datos para que nosotros podamos saber cuál es el estado de salud de los arrecifes. Con tu apoyo, Simi Planeta y Sendas conservarán 2 hábitats fundamentales: el bosque de niebla de Jalapa y los arrecifes de Veracruz. Déjeme le platico algo súper interesante. Dr. Simi ofrece atención psicológica gratis, como lo escucha. El Centro Simi de Salud Emocional Simisae ofrece asesoría, atención y orientación de forma cercana y accesible a todo el público. El Simisae ofrece más de 200,000 atenciones cada mes, lo que demuestra la necesidad de contar con atención psicológica de calidad. Cualquier persona que lo necesite puede llamar al número 800-911-6666. Escribir al correo electrónico centrodiagnóstico@simisae.com.mx o ingresar a su página web para chatear con más de 150 especialistas en salud mental sin ningún costo. Y ahora, ya que lo sabe, lo invito no solo a que corra la voz y a que lo aproveche, sino también a ver lo siguiente. Al interior de la Catedral Metropolitana, un equipo de expertos trabaja para preservar la historia y la fe acumuladas a lo largo de 300 años. En conjunto, más de 30 personas, entre ingenieros, arquitectos, restauradores de bienes inmuebles y técnicos, inician la limpieza del altar de los Reyes, el principal del templo. Es un proceso de conservación preventiva que va dirigido a una limpieza mecánica para retirar todo el polvo que está acumulado en la superficie y asimismo poder retirar algunas pequeñas manchas y suciedades que estén adheridas sobre la superficie del retablo. La iniciativa de esta limpieza fue de Víctor González, Dr. Simi, presidente fundador de Grupo por un País Mejor, y Víctor González Herrera, presidente ejecutivo, quienes por años han sido fieles a la Iglesia Católica y colaboradores entrañables de su misión. Hace 20 años, 21 años, se restauró el retablo de los Reyes y bueno, fue la última intervención que tuvo. Entonces, ahorita se ve la necesidad de la limpieza después de 20 años que no se ha limpiado. El trabajo de limpieza del altar de los Reyes es una labor titánica. Primero, fueron instaladas más de 37 toneladas de andamios, ubicadas estratégicamente para no afectar los relieves del altar ni el suelo de la catedral. Y es que este retablo no solo es el más grande e imponente del templo, sino que cubre uno de los recintos funerarios más significativos para la Iglesia Católica, la cripta de los arzobispos, en donde reposan los restos de 41 religiosos, entre ellos los de Fray Juan de Zumárraga, el testigo de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el ayate de Juan Diego. En la antigüedad era más común que hubiera mayores deterioros por la acumulación de polvo, pero combinado con el tema de la parafina. Como se encienden velas, o se solían encender muchísimas velas antes, la parafina, pues bueno, se va volatilizando y se empiezan a hacer masillas de parafina con el polvo, lo cual antes era mucho más dañino. El altar de los Reyes es una obra de arte escultórico y pictórico, parte del conjunto del Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Por ello, su proceso de limpieza ha requerido el aval y la supervisión de la Dirección General de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sobre todo por los especialistas que se tienen que usar. No cualquier persona puede intervenir en un retablo porque estamos hablando de hojas de oro, estamos hablando de que la estructura no es metal, es madera. Y la madera hay veces que tiene ataque de insectos xilófagos, los que comen la madera, que le dicen polilla o termita.
Y hay ocasiones que se ve la polilla o el insecto xilófago se come la madera por dentro y deja la cáscara. Entonces nosotros vemos que está perfecto, pero cuando uno lo toca, la madera ya es papel. Con el dedo se puede romper. Entonces ahí sí necesitamos una mano de alto grado de especialización. La cercanía de Grupo por un País Mejor con la Iglesia Católica es una muestra inquebrantable de fe. En 2024 auspició la visita de las reliquias de San Judas Tadeo a todos los estados de México. En 2025 restauró el marco y la corona de la Virgen de Guadalupe en la capilla de las grutas de la Basílica de San Pedro en Roma. En ese mismo año construyó e inauguró una rampa de acceso para personas con discapacidad en la Basílica de Santa María la Mayor, donde descansan los restos del Papa Francisco. Y desde hace 50 años, colaboradores y familias de Grupo por un País Mejor caminan en peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Este 2026 será, gracias a Grupo por un País Mejor, que regrese el resplandor natural al altar de los Reyes en la Catedral. Vamos a una pausa. Al regresar vamos a platicar con Helen Sandoval Díaz. Ella es especialista del programa de apoyo psicológico justamente y salud emocional Simiapse, que el doctor Simi creó para atender de manera presencial, así cara a cara a las personas en los consultorios. Vamos a conocer más acerca de este increíble y útil servicio y aprovechamos también para abordar el tema de la sexualidad y cuidado emocional. Quédese. Estás viendo Simi Noticiario Semanal. Regresamos. Hay algo en la bondad. Nunca es demasiado grande o demasiado pequeña. Cada jueves, Farmacias Similares ayuda a 9,500 personas dejándoles su cuenta gratis. Súmate al Jueves de Bondad de Farmacias Similares, un día que te contagia para que la bondad viva todos los días. Estás en el Simi Noticiario Semanal, conversando para ti. Continuamos. Aquí le hemos hablado del Simisae, que es atención psicológica vía telefónica, por WhatsApp o en línea, pero no se me confunda. Cuando hablamos del Simiapse, ¿ok? ¿De qué le estoy hablando? De consultorios de atención psicológica, y es por eso que hoy recibimos con muchísimo gusto a la psicóloga Helen Sandoval Díaz. Y lo primero que queremos preguntar, para que la gente justamente se le aclare la idea, ¿qué es el Simiapse? Ok, pues bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Igual. Simiapse es un espacio que nos va a ayudar a atender presencialmente. Atención psicológica es lo que ofrecemos de manera presencial. Esta es la diferencia que estabas, me parece que mencionando hace un momento. Que el otro era por línea. Exactamente. Aquí estamos ahora haciendo la difusión de espacios presencial, psicológico. Ok. ¿Cuánto dura una de estas consultas en presencial? Ok, tenemos una duración aproximada de entre 45 a 50 minutos. Ajá. Entonces, bueno, aquí pues básicamente escuchamos a los pacientes, ¿no? Atendemos sus necesidades, el motivo de consulta. La diferencia entre un espacio médico a un espacio psicológico es justo la escucha, ¿no? Esta parte de atender emocionalmente, ¿no? Es, claro, el trabajo de salud forma general, pero la salud mental tiene que ver con escuchar demasiado al paciente, ¿no? Por eso el tiempo. ¿Con qué frecuencia pueden espaciar sus citas? O sea, ¿qué tan seguido podrían ir a este tipo de citas? Ok. La frecuencia con la que el paciente acude a las sesiones es una vez por semana o cada 15 días. Todo depende de la necesidad de los pacientes. Ok. Básicamente. Bueno, ya teniendo eso claro, ahora ahí les va. Justamente hablando de esta parte psicológica, nos vamos a adentrar en los temas de sexualidad y el cuidado emocional. ¿Cómo se vincula el cuidado emocional con el desarrollo de una sexualidad plena y sana? Justamente, ¿no? Exacto. Estos temas hay que abordarlos porque son importantísimos. ¿Qué puede pasar si no se atiende el bienestar emocional en vínculos de tipo sexual? Aquí de entrada ya estamos dando por hecho que si se va a tener una relación sexual hay sentimientos de por medio. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos hablar de este asunto? Ok, pues la información es muy vasta, ¿no? Pero de forma general están vinculados porque si no existe una salud mental, una salud sexual no existe, ¿no? Y viceversa, ¿no? La salud de forma general es mental y es física, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos dificultades en el área mental,
mental, podemos tener, por ejemplo, ansiedad, estrés, depresión, que esto puede afectarnos justamente a tener una vida sexual plena, ¿no? A tener esta parte de excitación, de deseo, ¿no? Entonces ahí pues claramente se ve vinculado, ¿no? Cuando no hay asertivamente no manejamos el estrés, ¿no? Y justo esto lo aprendemos en terapia, ¿no? A manejar las emociones, cómo gestionarlo, ¿no? También creo que viene del otro lado algunos otros factores, ¿no? Que por eso es importante acudir a la atención psicológica. Aquí vamos a aprender la parte de autocuidado, la parte de autoconocimiento, ¿no? Conocer mejor nuestras necesidades va a hacer que primeramente con nosotros tengamos un autoconocimiento de qué es lo que nosotros necesitamos para después ir ¿qué necesitamos y qué nos gusta? Claro. O sea, primero tienes tú que conocerte, ¿no? Exactamente. A nivel físico, completito, si no, ¿cómo pides? Exactamente. ¿No? Y después para compartirlo justamente con otras personas. Exacto. ¿No? Entonces, sí, absolutamente. Ahora, ¿a qué señales debemos estar atentos que nos puedan indicar que este vínculo no está llevándose a cabo? Okay. O sea, no el acto sexual como tal, porque eso es evidente, o está pasando o no está pasando, claro, ¿no? Pero este vínculo emocional en una pareja, pues es necesario. ¿Cómo sabemos que no está sucediendo? Porque cada quien puede estar como con su historia, ¿no? Claro, pues creo que uno de los factores importantes es justamente el sentirnos cómodos, ¿no? El sentirnos cómodos, pero viene de la mano precisamente de conocerme bien, ¿no? Porque muchas veces el no saber expresar el no, precisamente, es un límite que no conocemos, ¿no? Y que no lo aplicamos para nosotros y que justo no lo llevamos a nuestras relaciones, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? El tener esta parte de límites, ¿no? Y aplicarlo a nuestras relaciones. Entonces creo que es algo que podríamos muy bien nosotros aprender y llevar a otros espacios. O sea, qué maravilla que exista este tipo de consultorios en los cuales pueden sentirse con la libertad de saber que están yendo, con la libertad y la seguridad, ¿no? De saber que están yendo con verdaderos profesionales y que pueden hablar con toda la naturalidad del mundo y empezar a llevar a su vida y a su vocabulario todo este tipo de lenguaje y de comunicación. Ahora, exacto. A ver, una pregunta bien importante. ¿A este tipo de consultas se recomienda que vayan por separado o que vayan juntos? Okay. Si el problema es un rollo sexual, de falta como de involucramiento o de emoción, ¿cómo se maneja esto? Ok, todo depende de la necesidad, nuevamente, de los pacientes, ¿no? Claro, tenemos también la parte de terapia de pareja, y que claro que es muy funcional, pero a lo mejor vas a terapia de pareja y dices, bueno, venimos porque hay una dificultad en la comunicación, y no meramente en el área sexual. Sin embargo, nos damos cuenta que podría estar afectando, ¿no? Porque al final es bidireccional, podría estar afectando, ¿no? Entonces, todo depende de la necesidad del paciente, ¿no? Puede ser que puedas acudir de forma individual y que tú estés identificando que ya existen problemas en el área sexual, ¿no? Entonces, todo va a depender y por eso es importante acudir para que ahí se realice una evaluación y a partir de esa evaluación, pues bueno, identifiquemos qué necesitamos trabajar, ¿no? ¿Qué necesitamos atender? Eso está bien interesante, o sea, porque está la opción, yo llego y digo, bueno, a ver, ya, voy a empezar por mí, ¿no? Voy a ver, igual y soy yo, ¿qué onda? ¿Qué tengo yo que arreglar y demás? Sí. Y de pronto el especialista le puede decir, pues, ¿qué crees? Lo ideal es que vengan los dos. También puede suceder. Sí, claro, la recomendación. Y se trabaja con los dos. Exactamente. Y ya también se le asesorará de cómo convencer a la otra parte de que acuda a terapia. Exactamente. ¿No? Sí, no, sí. Bueno, de verdad me encanta que Farmacias Similares, Doctor Simi, abarque la salud de manera tan integral. Exacto. O sea, con esta parte de empatía tan importante y con una apertura sana, ¿no? Y con el respeto que todo esto merece. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por haber acudido, por venir con nosotros. Helen Sandoval, ha sido un placer esta charla. Esperemos de verdad que te sirva y sobre todo saber que ya existen estos consultorios. Eso está espectacular. Exacto. Si quieres apoyo para llevar una vida sexual plena a través de los cuidados que hemos aquí mencionado, pues los invitamos a conocer estos consultorios que son el Simiapse, en los que se da atención psicológica accesible, de calidad y por profesionales. Ya saben que las páginas
pueden ustedes ubicar el consultorio y todo, ¿no? Para que sepan cuál es el que está más cercano a su dirección. La página para conocer el servicio la vamos a poner aquí abajito, si te parece, ¿no? Para que ahí lo vayan ustedes checando. Muchas gracias nuevamente. Un placer. Y ahora nos vamos con Radamés Núñez y su maravilloso gusto musical, que además puede disfrutar a través de Simi Radio FM. Sí le habíamos platicado de Simi Radio, ¿se acuerda? Adelante con él aquí en Simi Sintonía. Los saludo desde aquí, desde la cabina de simiradio.fm. Bienvenidos en, bueno, pues el único espacio que se ve y que se escucha en televisión. Hoy les quiero platicar del disco Romántico, álbum número 16 de José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, el príncipe de la canción, que es uno de los cantantes más importantes y exitosos de la historia, ya que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. El álbum Romántico fue lanzado al mercado en el año de 1981 y se grabó en un solo día, ya que José José se sabía la letra completa de las 12 canciones. Y bueno, en esta producción grabó éxitos que fueron interpretados por grandes exponentes del bolero, como Los Tres Haces, Los Tres Diamantes y Los Tres Caballeros, además de solistas como Lucho Gatica, Pedro Infante y Javier Solís, y un tema inédito titulado Polvo Enamorado. Entre las canciones que componen este trabajo musical destacan Reloj, Reina Mía, La Gloria Eres Tú y Muchachita, entre otras. Ya lo saben, Romántico es un disco que no puede faltar en la colección de los amantes del amor. Yo soy Radamés Núñez y nos vemos la próxima semana aquí en Simi Sintonía a través de Simi Televisión. Y nos escuchamos todos los días en simiradio.fm de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Por aquí nos vemos. Estás viendo Simi Noticiario Semanal. Regresamos. Estás en el Simi Noticiario Semanal, conversando para ti. Continuamos. Continuamos en el Simi Noticiario Semanal. Nos adaptamos a todos los cambios. Simi Televisión ahora es también un canal a través de las redes sociales. En su pantalla va a encontrar toda la información para que nos escriba. Todo lo que Grupo por un País Mejor ha logrado no ha sido de la noche a la mañana. Se han requerido unos esfuerzos, sacrificios también y dedicación, principalmente de un hombre que lo ha dado todo por ver a México crecer. Obviamente me refiero a Víctor González, Dr. Simi, empresario, filántropo y hombre de fe, que nos demuestra que ayudar es una misión de vida. Vamos con el resumen semanal de la serie sobre su vida, justamente. Con la apertura de farmacias similares, lo que hasta entonces había sido un mercado controlado por multinacionales y distribuidoras de medicamentos, comenzó a vivir una transformación con resultados, hasta entonces, ni siquiera imaginados. Todo estaba hecho para que naciera el niño, en 97. Estaba empezando similares, teníamos urgencia de poner los locales rápidos para el territorio, para hacer una competencia de rapidez, porque no sabía. Y siempre buscaba locales, aparte de céntricos, que tuvieran una farmacia tradicional cerca, porque en un principio la gente, como no teníamos todo, iban a la farmacia tradicional y lo que los nuestros nos correspondían a nosotros. Entonces era muy conveniente tener una farmacia de las tradicionales cerca y ahí pegada mejor. Todo fue distinto en similares, todo fue distinto. No vendíamos de todo, vendíamos un grupo de medicamentos, no marcados. Los genéricos abarcan el 90% de enfermedades, pero hay muchos que no hay genéricos, enfermedades. Entonces, por eso, y nosotros no vendíamos perfumería ni vendíamos muchas cosas, por eso es muy conveniente tener una farmacia tradicional ahí lo más cerca posible, para que la gente pueda comprar lo que es la farmacia tradicional, lo que no tenemos nosotros. Es más, yo anunciaba, aquí no hay todo, pero lo que tenemos es muy más barato. Estábamos hablando del principio, no había la logística, ¿no?
Entonces, por eso una vez que repetimos, aquí no hay todo, pero lo que hay es más barato. Contra las ideas capitalistas tradicionales, Víctor González entendió y atendió un sector de la población que históricamente se ignoraba: la población de menos recursos. Esto que platicamos fue diciembre de 1997. En enero se abre la segunda farmacia en Cuernavaca. Don Víctor hace una inauguración muy a su estilo, muy en grande, en la que eran 2 cuadras de gente formada, esperando recibir un regalo simplemente por ir. Don Víctor no pedía que compraran nada a cambio. Había desde regalos y juguetes para niños, o paletas heladas o azúcar, arroz, frijol, y eran colas y colas y colas de gente. Al terminar la inauguración me invitó a su casa y me dijo: Óscar, va a ser un proyecto gigante si es que no nos pagan. Me dijo: veo que hay una industria transnacional a la que le va a preocupar que este modelo crezca. Y pues yo me quedé con cierto temor, platicaba y me dijo: no te preocupes, si llegamos a mayo, ya la hicimos. Eso es en enero de 1998. Yo podría decir desde 1998 a finales, veía ya cómo las farmacias empezaban a crecer. Yo tuve un tiempo de supervisión, era una zona muy curiosa. Tenía una farmacia en Monterrey, una en Guadalajara, una en Puebla y una en Cuernavaca, y competía contra el supervisor de la Ciudad de México, que tenía las 4 en la Ciudad de México. Y ahí, a partir de ahí, yo me empecé a dar cuenta de cómo llegaban los clientes, de las necesidades de los clientes, también de la sorpresa que se llevaban los clientes. Es que de verdad es este precio. Sí, de verdad es. Yo dije, ahí en ese momento yo dije, esto va a funcionar porque tiene un fondo bueno, ¿no? El acercarle medicamentos de calidad a la gente más necesitada. Sin embargo, el embate se estaba construyendo en bloque. En un hecho sin precedente en la historia comercial de nuestro país, para 1999, Farmacias de Similares SADCB se convirtió en la empresa más demandada de México, al tiempo que la presión contra las autoridades se intensificaba. A ver, ustedes dicen que los medicamentos de las farmacias similares no cumplen. Pues si es cierto, demuéstrenmelo. Demuestren que esos medicamentos no cumplen con las condiciones. Pero vamos a hacer un trato, ¿sí? Si los medicamentos cumplen, yo le voy a entregar a ese medicamento el reconocimiento de genérico intercambiable, pues porque ustedes mismos con sus pruebas me están demostrando que sí funciona, ¿no? Y si no funciona, ¿sí? Entonces, pues voy a ir contra el laboratorio que lo fabrica. Dije, porque miren, la calidad de los medicamentos no es responsabilidad de las farmacias, es responsabilidad de los laboratorios que los producen. Me faltó decir alguna de las consideraciones que le dije a Víctor. También le dije, cuidado me vendas medicamentos chafas, Víctor. Y entonces me dijo, pues podemos poner el laboratorio, un área de control de calidad de los medicamentos, como la que tenía el doctor de Mucha en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Le dije, órale, pues pon tu área de control de calidad para que estés tú cierto de que todos los medicamentos que vendes están de calidad. Y les dije, no me voy a ir contra las farmacias similares, porque la farmacia similares es la única farmacia en este país que tiene un área de control de calidad, y entonces tengo que ir contra el laboratorio que produjo ese medicamento. Nunca lo hicieron, Nunca, ni pudieron demostrar que no servían los medicamentos, ni me entregaron algo de que sí hubieran servido para que les diéramos el reconocimiento. Yo era el dueño de un grupo farmacéutico italiano importante que se llama Trifarma, sí, y que tiene 2 fábricas aprobadas por la FDA. Y hablando del tema de genéricos, muy caliente, que aquel entonces encontraba una fuertísima oposición y denigración de parte de las multinacionales, y es decir, empezamos a elaborar una estrategia
a medio y largo plazo para poder llegar a introducir también a México esta forma de medicamentos que en Estados Unidos ya representaba la mayor cuota de mercado en unidades. Como mis 2 fábricas italianas ya eran aprobadas por la FDA y desde muchos años eran proveedores de los más importantes laboratorios de genéricos americanos, mi experiencia y conocimiento de los requisitos de la FDA me llevaron a sugerir a Víctor que la única manera para ganar la confianza del mercado y de las autoridades era de darse una estructura de control de calidad y de quality assurance conforme a los requisitos americanos e internacionales. En el sitio web mividaeslucha.com va a encontrar los capítulos sobre la vida de don Víctor González, Dr. Simi, para que lo vea completito a la hora que quiera, de la manera que quiera, en el artefacto que usted desee y desde donde se encuentre. Ahora es el momento de que el Padre José de Jesús Aguilar, uno de nuestros consentidos, nos regale una pildorita de sabiduría. Amigas, amigos, algunos de ustedes me preguntan por qué durante la Cuaresma la Iglesia pide que se ayune. Concretamente, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo efectivamente son días de ayuno. Primero, tengo que recalcar lo siguiente. La Iglesia pide que ayunen las personas mayores de 16 o 18 años y menos de 60 años. Indicando con esto que no es bueno que los niños ni los muy ancianitos ayunen porque no les haría bien. En segundo lugar, hay que recordar que tampoco tienen que ayunar las personas enfermas o las que tienen una dieta especial. Y ahora sí, vámonos a lo siguiente. Dicen que cuando uno se pone en los zapatos del otro, lo comprende mejor. Cuando uno entiende su situación, sus sentimientos, etc. Bien, imagínate que tú un día no vas a probar nada de alimento o, como lo pide la Iglesia, vas a hacer una comida fuerte, normal, y 2 muy pequeñitas. ¿Qué es lo que vas a sentir? Hambre. Muy bien, de eso se trata. De que tú, que nunca has tenido un hambre fuerte, sientas y entiendas que lamentablemente por pobreza, por falta de oportunidades, por falta de tener un trabajo que se está queriendo tener, hay personas, niños, ancianos, enfermos, familias completas que pasan hambre. Y cuando entiendas esto vas a decir, ¡ay, qué mal se siente! No es bonito. Como que uno no tiene fuerzas, entusiasmo, etcétera. Perfectamente bien entendido. Y entonces, ¿qué va a hacer tu corazón? Va a tener un llamado para decir, únete a esas personas y ayúdalas. ¿Cómo? Con un poco de alimento. Conoces a una persona muy pobre, dale algo de despensa, aunque sea una cuestión económica pequeña, o únete y colabora con los grupos que ayudan a alimentar a la gente que tiene hambre, no porque son perezosos, sino porque lamentablemente viven en situaciones de pobreza. Y recuerda, la Iglesia te pide únicamente 2 días al año, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Pero si lo haces en alguna otra ocasión para que no se te olvide que tienes que ser generoso, no estaría nada mal. ¿No lo crees? Estás viendo Simi Noticiario Semanal. Regresamos. Estás en el Simi Noticiario Semanal, conversando para ti. Continuamos. Tenemos un experto para rendir homenaje a todas las mexicanas y mexicanos que destacan por su trabajo por nuestro país. Obviamente me refiero a mi compañero Juan Manuel Rentería. Veamos ahora con quién va a platicar en esta ocasión. Nos encontramos con el tenor Mauro Calderón, cantante de ópera y gran impulsor de la pop ópera.
Mauro, gracias por recibirnos. Gracias, Juan Manuel, un placer estar contigo. ¿Qué es esto de la pop ópera y por qué la adoptaste? Bueno, mira, es una fusión de lo clásico con lo pop. Yo creo que surge ya muy bien estructurada cuando el concierto de los tres tenores allá en Roma, de Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti. Y pues, mira, yo tengo la influencia desde mi casa de que se oía música clásica, pero también música popular. Entonces, yo nunca he encontrado barreras entre lo clásico y lo pop. Y ahora, pues, me da la oportunidad de hacer grandes cosas con distintos géneros. Esta fusión de pop y la ópera implica una irreverencia a la música clásica. Pues yo pienso que no, simplemente es una evolución natural que va teniendo la música en el paso del tiempo y da oportunidad a que los grandes compositores actuales puedan hacerles variaciones a las grandes obras o crear nuevas obras con esa misma estructura y se hacen canciones bellísimas, ¿no? Como en el caso de Por ti volaré de Andrea Bocelli. ¿Cómo logras armonizar ritmos musicales tan diferentes como el pop y la ópera? Mira, como te comentaba, yo creo que dentro de la estructura de la música, claro, en esa época, digamos en la época del siglo XVII, XVIII, XIX, que se hicieron obras dentro de estos cortes clásicos, ahora los compositores actuales siguen teniendo la capacidad de hacer grandes obras. Y eso es lo que pasa con las canciones nuevas. Entonces van adoptando un poquito esa estructura orquestal para desarrollar una nueva generación de música, ¿no? ¿Cómo nace la vocación como tenor de Mauro Calderón? Bueno, mira, mis abuelos maternos, pues como muchas familias de principios del siglo XX, que cantaban, estudiaban. De hecho, mis abuelos estudiaron con el maestro Pierson, que fue el maestro de Pedro Vargas, de Jorge Negrete, de Charro Avitia, un gran maestro de canto. Y entonces, pues obviamente había tertulias familiares. Y de ahí viene la herencia de la familia de la Barrera, que era el apellido de mi madre. Y entonces, pues de ahí viene todo ese amor a la gran música, ¿no? ¿Cómo lograste la tesitura de tenor? Bueno, mira, esa ya viene de fábrica. O sea, la voz clara, que es más o menos la voz que se genera más en nuestro país, es de tenor. Casi todos los cantantes somos tenores. Como por ejemplo las razas en Rusia, en Alemania, allá abundan más los bajos, los barítonos. Entonces, pues ya es tu característica de voz. Y bueno, cuando empiezas a estudiar, pues yo quería sacarle todo el provecho a mi garganta. Y a Dios gracias di con maestros muy importantes aquí en nuestro país. ¿Recuerdas cómo fue esa primera función en que interpretaste ópera? Sí, claro. Fue en el Palacio de las Bellas Artes, una obra de Richard Strauss, Salomé, que es una historia bíblica. Y fue una impresión porque además venía un director, un cineasta alemán, Bernhard Schoeter, a dirigir, con Ignacio Clapés, un gran tenor mexicano, Christine Czesinski, que era la soprano. Pero bueno, estar parado en Bellas Artes impone. O sea, entonces estar ahí por primera vez pues, es muy exigente. ¿Pánico escénico? Mucho, siempre tiene que existir. Lo que aprendes con el tiempo es a dominar esa energía, tenerla, porque no puede uno estar sin esa energía, si no, pues no estaríamos vivos, ¿no? ¿Tus óperas favoritas? Pues mira, mi compositor favorito, pues obviamente es Giacomo Puccini. Óperas como La Bohemia, como Tosca, como Madame Butterfly, son de mis favoritas. Se me hace un extraordinario compositor. ¿Se te ha ido la voz en pleno concierto? No en pleno concierto, pero sí un día antes de una presentación, pues me quedé afónico. Ya sabes, es esa viscosidad de la flema que se te queda pegada en las cuerdas, que produce la afonía, y pues no hay nada. Por más que tomes agua, como que le tienes que cambiar la química a la garganta para que se puedan aflojar, pero solamente una vez, a Dios gracias. Pero bueno, trata uno de mantener siempre una salud vocal, que es imprescindible.
¿Tienes idea cuál es tu récord discográfico? Sí, bueno, ya tengo 59 discos, que ya ahora, pues, físicos ya no, todavía se usan, pero ya no tanto. Y ahora lo que te genera más es que tengas tocadas en internet, sobre todo en YouTube. Ahí pueden encontrar Mauro Calderón Discografía, ahí está toda mi discografía. Mauro, ¿cómo fue esa gira mundial con la imagen de la Virgen de Guadalupe? Híjole, muy hermosa. Precisamente empezó el mes pasado en la ciudad de Chicago, Illinois, donde hay un santuario a la Virgen de Guadalupe precioso, y se llevó una escultura de la Virgen. Es el mismo cuadro, pero de tamaño natural, y la Virgencita es una escultura. De veras te impactas al verla, y empezó esta gira donde me hicieron el favor y el honor de invitarme, donde canto ahí el Ave María y algunos otros temas. Y empezó allá y va a empezar a recorrer varias ciudades de Estados Unidos, y de allá a ir a Europa. Y ¿sabes qué? Sobre todo con el apoyo del Dr. Simi. Es uno de los patrocinadores de este evento maravilloso. Así es que muy feliz de estar ahí y de que la gente lo pueda disfrutar. No sabes, ya lleva casi 1 millón de personas en la visita. ¿Cuánto tiempo va a durar esta gira con la imagen de la guadalupana? Fíjate que están calculando que pueda hacer 5 años o algo así. O sea que va a estar... ¿Por todo el mundo? Por todo el mundo. Así es. Y la patrocina el Dr. Simi. Y la patrocina el Dr. Simi. Una maravilla. Además de ópera y pop ópera, interpretas canción popular mexicana. Sí, claro. Pues es que mi mamá, como muchas mamás de su época, y mujeres enamoradas de Jorge Negrete, y entonces pues yo me aprendía las canciones porque mi mamá tocaba el piano, y pues yo ahí me aprendía ese gran repertorio de las películas de la época de oro, ¿no? Por cierto, se te considera intérprete oficial del compositor nada menos Manuel Esperón. Sí, don Manuelito, una gloria de México, quien fue el compositor pues, más prolífico de la época de oro del cine. Musicalizó más de 600 películas y tiene registradas más de 900 canciones. Y entonces en 2005 la comunidad jalisciense en Long Beach, California, le hizo un homenaje, y ahí me nombró su intérprete oficial. ¿Las canciones que más interpretas del maestro Esperón? Bueno, pues obviamente Yo Soy Mexicano, Tequila con Limón, de Pedro Infante, pues Amorcito Corazón, Mi Cariñito. Y fíjate, una canción que nadie sabe, que es del maestro Esperón, La Guadalupana. Seguramente el público se acordará de Desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac. Yo acabo de sacar un disco dedicado a la Virgen, donde incluyo un arreglo muy lindo de este éxito del maestro Esperón, que lo compuso para Jorge Negrete y Pedro Infante. Me decías que viajas mucho a Japón. ¿También cantas en japonés? Sí. ¿Cómo cuál? Pues mira, hay una canción muy linda que se llama Los Mil Vientos, porque es una historia antigua que dice de que cuando yo muera no te pares en mi tumba a rezar, porque yo no estoy ahí. Yo estoy en los pájaros que cantan, en los 1000 vientos que tocan la piel. ¿Pero cómo va en japonés? Watashi no ohaka no maete nakanai de kudasai soko ni watashi wa imasen nemute nanka imasen. Mauro, muchísimas gracias. Ay, Juan Manuel, al contrario, un placer. Un saludo y un abrazo con todo cariño a todo tu público, y gracias por la invitación. Este es un programa de Víctor González, Dr. Simi, y de Víctor González Herrera, para destacar grandes artistas como tú. Gracias. Un abrazo al Dr. Simi, con todo cariño. Qué bueno que dos cosas apoyando a México. ¿Qué opinas de lo que está realizando por los mexicanos? Extraordinario. Yo creo que es la persona número uno que hace por México, y además no lo hace por hacerse famoso, no, porque le nace el ayudar. Y pues yo feliz, qué padre que
que mira, ahorita estamos con esto y... ¿Qué le dirías al doctor Simi? Pues que le mando un abrazo muy fuerte, que hay proyectos muy interesantes con el arte, que cuente conmigo y porque la música permea en todo el mundo, como él ha permeado con su corazón y con su buena voluntad para todo el mexicano y para todo el mundo. Muchas gracias, mi querido Mauro. Muchas gracias, al contrario. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima. Finalizamos nuestro Simi Noticiario semanal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Luz Blanchet y les recuerdo que en el fin de semana también hay buenas nuevas, así que mañana los espero con mi compañera Jimena Córdoba. Nosotros aquí nos saludamos la siguiente semana con más información relevante. Le mando un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga y nos vemos hasta la próxima. Simi Noticiario Semanal, el resumen de la Simi Barra Matutina con sentido social, para ayudar y tender puentes de comunicación con los mexicanos.